El COVID-19 golpeó miles de familias en todo el mundo y cambió la forma de vivir de todos. La familia Vázquez tuvo que ver cómo todos sus integrantes se contagiaron de COVID-19. Nosotros nos congregamos en Casa sobre la Roca, Cartagena. Nosotros venimos adelantando labores de teletrabajo. Estábamos muy tranquilos porque habíamos sido muy juiciosos con todo el tema de desinfección de las cosas que comprábamos, de los protocolos de protección al momento de salir. Y la única persona que había salido desde el 17 de marzo, que empezó todo el tema de la cuarentena, había sido mi esposo, hacer mercado. El resto de cosas todo era por internet, domicilios. Entonces pues estábamos muy tranquilos cuando fue mi mamá la que comenzó a sentir malestares generales, y así fuimos todos como un efecto dominó. Después mi esposo y yo, mi hija, después mi papá, y ya el último, mi hijo de 5 años, fue el último que empezó a tener malestares. Como a los 3 días de haber iniciado mi mamá a sentir esos malestares de resfriado común, consultamos a un médico amigo y él pues nos mandó unos medicamentos que le sirvieron, pero igual muy poco. Entonces ella seguía cada vez sintiéndose mal. Entonces decidimos llamar a la EPS a pedir una videoconsulta. Prácticamente nos la dieron para el día siguiente, fue muy rápido. El médico creyó necesario enviar una cuadrilla a revisarnos a la casa y a tomarnos las pruebas de COVID. Pues estábamos muy tranquilos, la verdad, pues no tenía miedo, y sí, efectivamente al día siguiente vinieron, nos hicieron la prueba, nos revisaron, encontraron a mi mamá con unos sonidos extraños ya en los pulmones. Sin embargo, pues dijimos, no, es parte de la gripa, del proceso gripal. La doctora le mandó unas medicinas, un antibiótico que es acitromicina, y ella empezó a tomarlo. Sin embargo, ya a los 2 días mi mamá seguía muy mal, no podía respirar. Mi esposo ese día le puso un oxímetro para medir la saturación y de un día para otro le cambió de 90 a 75. Ya con ese nivel de oxígeno en sangre, él me dijo: Grace, tenemos que llevar a tu mamá urgente a la clínica porque ella necesita oxígeno. Yo ese día había amanecido muy mal, casi no me podía levantar de la cama del malestar que tenía. Y bueno, le dije: ya, llévala enseguida, y se fueron al hospital. Ya en el hospital pues la recibieron, pues como reciben a todas las personas por protocolo, la reciben como posible caso de COVID, y a rato nos informan que se tienen que quedar con ella, que le iban a pasar a cuidados intensivos, y efectivamente estuvo en cuidados intensivos. Ella llegó con una saturación por debajo de 80, prácticamente casi expuesta a un paro cardiorrespiratorio. Me llamaron a mí de la EPS, pues ya había empezado un poco de angustia porque ella estaba aislada totalmente. A veces nos llamaban de la clínica. El diagnóstico era neumonía con sospecha de COVID. Tuvieron que ponerle oxígeno enseguida, antibióticos, antivirales, etc. Y resulta que a los 2 días me llamaron de la EPS a decirme que las 2 habíamos salido positivas para COVID. Las pruebas nada más inicialmente nos las hicieron solamente a ella y a mí. Bueno, ese día yo sentí que el mundo se me paralizó por unos minutos, porque quizás era un temor que habíamos tenido y por eso nos habíamos cuidado tanto. Y lo que tanto temíamos pues llegó, y había que enfrentarlo. Y empezó una campaña de oración fuerte. Toda la iglesia se movió de forma impresionante. Hicimos ayuno y vimos la respuesta del Señor, porque no nos faltó nada. El Señor proveyó todo lo que necesitamos, lo que en ese momento necesitamos, pero además todos resultamos contagiados de COVID. Y los malestares, bueno, los más graves fueron de mi esposa y mi suegra. Teníamos temor con mi hijo pequeño, ya que en 2017 había estado internado por neumonía,
y ese era el temor. Pero resulta que el Señor fue maravilloso y Él, siendo el más débil, resultó pasar como más fuerte, porque los síntomas en Él solamente fueron malestares de 2 días. Mi suegra en la clínica, cuando a ella también le confirmaron que era COVID, el Señor le habló y le manifestó 2 cosas: que Él era quien la sostenía y que todo estaba bien porque estaba en sus manos. Desde ese momento ella se sintió tranquila. Requirió oxígeno, claro, pero una cánula de oxígeno no fue entubada. Encontramos médicos, enfermeras que nos hacían videollamadas, en todo momento nos atendían. Las llamadas que hacíamos a la EPS, todos nos respondían y nos hacían seguimiento a diario, tanto a mi esposa, a mis hijos, a mi suegro, a mí. El Señor fue maravilloso. Las personas, en los médicos, Él puso personas allá que nos ponían en contacto con ella por videollamada, algo que para ese área de UCI está prohibido. Lograron que nos dieran ese permiso de poderla ver y la alentábamos, le mandábamos carticas con palabra de Dios, porque realmente en ese tiempo donde la persona está enferma, está aislada, hay que darle palabra, hay que darle ese alimento vivo, que es lo que nos refuerza el alma, es la palabra de Dios. Ha sido de los momentos más duros, de más incertidumbre que hemos vivido en nuestra vida. También ha sido el momento donde hemos sentido más la presencia del Señor, el amor de las personas de la iglesia que se preocupaban en venir, en traernos cosas. Todo, aquí no faltó absolutamente nada porque el Señor todo lo mandó. Muchas personas nos llamaron a orar. Sabíamos que muchas personas, amigos de otras ciudades de la iglesia Casa Roca, también estaban orando por nosotros. Nosotros agradecemos a Casa Sobre la Roca, al pastor Henry Taylor, a su esposa, al Ministerio de Oración y a toda la congregación en pleno, porque todos oraron día y noche, estaban clamando en oración. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros debemos descansar en el Señor, dejar todo temor y descansar en el Señor. Fue impresionante que yo llamé un día, me dieron la cita al día siguiente a primera hora estuvieron aquí. Cuando llamaban a hacer pues video consulta, cómo se sentía ese amor, esa preocupación, si necesitamos exámenes de sangre los mandaban. Mi hijo necesitó hacer una radiografía de tórax, se la mandaron. Que tenía prescripción, que tenía todos los antecedentes de cual dicen que son muy vulnerables, y el Señor en esa radiografía lo que mostró es que sus pulmones están como nuevos, perfectamente, sin ninguna dificultad, y esa es la maravilla y la gracia del Señor cuando nosotros nos entregamos a Él. Entonces la invitación es a que como familia no tengan miedo, que tomen decisiones a tiempo, porque es más fuerte el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo, y en Él confiamos, en Él somos más que victoriosos. Que se fortalezcan, que se alimenten con oración, con palabra, con ayuno. El Señor es el que va delante de nosotros. Y Él tiene poder, y recuerden, el que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está en el mundo, y el que está dentro de nosotros es Cristo. Dios les bendiga. Dios les guarde y muchas bendiciones. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus milagros no se detienen. Aún debemos seguir cuidándonos y tener medidas de seguridad en cuanto al COVID-19. Recuerde que las puertas de nuestra iglesia Casa Sobre la Roca están abiertas para usted y su familia. Nos vemos dentro de 8 días con nuevas historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. Y recuerde, 2023 al templo otra vez.